Yo entré a estudiar a un internado en la secundaria. El mayor honor de mi vida es haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí ha venido con el presidente. Cuando él andaba en campaña, venimos a comer aquí con Nati. Senador, ¿y desde cuándo se imaginó haciendo política? Bueno, fíjate que de muy chamaco, porque yo entré a estudiar a un internado en la secundaria. Y ahí había una sociedad de alumnos, había una federación nacional que incorporaba a todos los internados y se hacía política. Bueno, y ocurrió que se dio cierta oportunidad de que yo tuviera una mínima participación y me empezó a gustar la política. Excelente. ¿Y cuáles son los planes? ¿Dónde se ve en 4 años? Bueno, mira, mis planes de vida son muchos todavía, pero los más cercanos, los más ciertos, dijera yo, que todo es relativo, son los que tengo como legislador. A mí me gusta mucho mi tarea legislativa, particularmente me seduce el tema educativo y la generosidad de mi grupo parlamentario, de los senadores en general, de nombrarme presidente de la Comisión de Educación, me ha llevado a ocuparme de manera entera de este tema, amén de una representación digna que quiero siempre tener de mis paisanos sinaloenses. Pues mis planes más cercanos están en la materia educativa. Todavía en la reforma educativa la estamos queriendo concluir. Estamos en el proceso de aprobar la Ley General de Educación Superior, que es una ley muy interesante, sería la primera en su carácter. No está normativizada con una ley general el subsistema de educación superior, ahora lo estaría, y estamos muy entregados a eso. Ha concitado mucho interés de los grupos parlamentarios y en general de los actores que se interesan y se involucran en la educación superior. Entonces, mis planes están alrededor de la tarea legislativa y muy específicamente en el tema educativo. ¿Cómo usted ve al país? Bueno, yo veo el país que se mueve, que está dinamizándose, que ha admitido a su interior la idea del cambio, ha asumido que estamos en un proceso de transformación y el país vive a veces convulsionado con ciertas cosas que ocurren producto de las medidas, de las acciones que el presidente de la República y en general este nuevo régimen está tomando para efecto de inducir precisamente el cambio en diferentes áreas. Y entonces, por supuesto que no es del todo consensual, aun cuando es un gobierno que ha llegado con una mayoría inusitada. No podemos decir que está ahí la unanimidad. Y eso genera contradicciones y polémicas y disensos muy entendibles. Lo mejor hasta ahora es que estos se vayan conduciendo por la vía de la confrontación de ideas y no de la confrontación física o violenta, ¿no? Más allá de ciertos atisbos de violencia que se dan a veces en las manifestaciones en las calles, pero que todo el mundo seguramente está pensando en que la vía pacífica es la mejor forma de caminar hacia un mejor México. Por cierto, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Y ahora, ¿por qué no nos cuenta de su infancia? Bueno, a propósito de ese tema, pues yo tengo una idea mejor, que es invitarlos a que platiquemos de ellos en Sinaloa. Bueno, pues misión cumplida, senador. Ya estamos por acá en sus tierras, Sinaloa, específicamente ahorita en este momento en su casa de Culiacán. Muy bien, pues ¡Qué aquí maravilla! son bienvenidos, ya saben. Muchísimas Los recibimos gracias. con mucho gusto. Gracias. Aquí estamos en casa, estamos aquí en una cocinita de patio, es tradicional en los pueblos, en el jardín.
Yo vivo en esta isla Musala, en una privada que se llama Salduero, y esta isla se hace por las corrientes del río Tamazula. Este río es muy importante, es el río que primeramente tuvo una presa, la presa Sanalona, que está arriba, a 26 kilómetros de acá, y riega las tierras del Valle de Culiacán. Es súper importante. El Valle de Culiacán es en donde se concentra el mayor número de producción de hortalizas, esas que se exportan a los Estados Unidos y que generan mucha mano de obra, que es muy interesante. Esta es una parte bella de Sinaloa, como todo Sinaloa, pero esta tiene la virtud de ser la que le da mucha identidad a la actividad económica de Sinaloa, la parte agrícola. Y son bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias. ¿Y qué hace cuando llega aquí a su casa? ¿Qué es lo que Pues mira, yo aquí en mi casa, que es la de ustedes, descanso, trabajo. A mí me gusta escribir, es uno de mis hobbies. Escribo, archivo y luego compongo libros. Tengo algunos libros publicados. Me gusta la literatura, escribo cuentos. En mi casa lo hago. Tengo un cuartito donde tengo mis libros y ahí tengo mi computadora. Y leo, escribo, leo. Recibo a mis hijos. Yo soy solo en casa, tengo cuatro hijos, ya están casados, están alrededor. Solo en la época de la pandemia fuerte no los recibía, no les cerraba la puerta. Pero ya nos dio a la mayoría de la familia, nos dio el bueno, COVID. ya nos cuentas. Ajá. Y entonces aquí convivo con la familia. Muy bien. Es un área modesta, pero muy, muy a gusto se descansa en esta casita. Senador, qué bonito lugar. ¿Qué simboliza para usted? Bueno, para mí y para los sinaloenses pues tiene un gran significado. Es el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una universidad que nació en 1873 y que este edificio se conoce como el edificio Rosalino. Es emblema universitario. Tuve la fortuna de tener mi oficina como rector de la universidad en la planta alta, en la esquina surponiente, y para mí tiene un significado muy grande. El mayor honor de mi vida es haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Imagínate tú cuánto significa este edificio, que todavía entonces era funcional. Hoy el INAH lo tiene debidamente ubicado, sobre todo la planta baja del edificio. Es un edificio que viene de los primeros años del siglo pasado. Aquí estuvo el general Buelnita, de aquí rompió los canceles del edificio para integrarse a la revolución. Un joven muy impetuoso, estudiante de la ahora Universidad Autónoma de Sinaloa, Rafael Buelna, que es parte de nuestros prohombres. Entonces, el significado es cultural, es histórico, es personal. Para mí tiene el alto significado de ser la sede de mi oficina cuando fui rector de la universidad. Bueno, esta es la lonchería Nati. Quiero decirles que yo la frecuento mucho. Está en el entronque Pericos, Badiraguato, Parral. Muy conocido este entronque. Aquí ha venido con el presidente, cuando él andaba en campaña, vinimos a comer aquí con Nati y lo trajimos. Es una comida regional muy frecuentada por los
la gente que visita a Badiraguato o que vienen de Badiraguato a hacer sus trámites, su comercialización con Culiacán. Ya llegamos, senador, y bueno, aquí estamos usted y yo con la sana distancia. Yo creo que podemos omitir nuestro cubrebocas y poder platicar Patsy, mejor. ya estamos en Badiraguato, al aire libre. No creo que nos vayamos a contagiar No, del virus. para nada. Bueno, pues este es Badiraguato, el bello Badiraguato, no el que se dice por los que lo estigmatizan. Mira su iglesia señorial, su bella plaza, su entorno es de la plaza, son los edificios de la época, incluso hasta de principios del siglo pasado. Entonces estamos en un Badiraguato con historia, un Badiraguato que tiene cultura. De aquí vemos dos rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy bien. Hay un historiador, Héctor R. Olea. Bueno, habemos, porque todavía vivimos, exacto. dos rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen y un servidor, Rubén Rocha. O sea que esta es tierra de cultura, como lo comentaba. Hay historiadores, hay gente buena, sobre todo, gente muy generosa, con esa gente que te recibe en casa con mucha atención, cariño, amabilidad, y lo menos que te ofrece es una taza de café con una pieza de pan de mujer, muy sabrosa. Muy bien, tierra de gente cálida y muy trabajadora, lo sabemos. Y bueno, y además también conocemos que aquí existe un reconocimiento muy especial. Sí, claro, claro, incluso aquí en esta plazuela, aquí donde estamos, el cabildo del municipio de Badiraguato en algún momento hizo un acuerdo, tomó su decisión y ha resuelto poner un busto. Estamos en el corredor de badiraguatenses distinguidos, ¿cierto? Y miren quién está aquí. Cuéntenos, pues mira, por favor, en efecto, se le llama corredor de badiraguatenses distinguidos. Y yo pues me siento muy honrado con estar aquí. Soy badiraguatense a mucha honra. Y me siento distinguido, ser de los primeros. Creo que tienen programado, ahí ya están los pedestales listos para tener a otra gente que sin lugar a duda la existe aquí. Mira, Badiraguato es tierra de maestras y de maestros, tierra de mentores. Yo mismo soy normalista. Los maestros y maestras que yo conocí aquí se formaron en el Instituto Federal de Capacitación. Son maestros que merecen todo nuestro reconocimiento, que han hecho que la historia de nuestra educación vaya cada vez creciendo. Ellos han sido puntales de la educación. Badiraguato, como todas las partes altas de Sinaloa, son semilleros de mentores, de mentoras. Bueno. Y usted empezó desde muy chico la docencia, ¿no? 19 años. Yo desde chico, porque fui normalista. Cuando nosotros hicimos la normal, éramos de secundaria, hacíamos la normal. Entonces, muy joven, empecé a dar clases. Muy bien. Empecé a darle clases a los de primer año, repetidores. ¿Y las matemáticas? Las matemáticas ya fueron parte de mi ejercicio docente en la universidad, sobre todo, bachillerato sobre todo. Pero ese fue mi encanto, la docencia, y hacerlo desde las matemáticas mucho mejor. Me sentí muy bien, muy a gusto. A pesar de que tengo un perfil de hombre de la vida social, política, extrañamente me di por enseñar las matemáticas. La academia. Hay muchos alumnos míos, exalumnos míos, que me los encuentro en cualquier parte del estado y me recuerdan por haberles dado clases de matemáticas. No, pues muy bien, felicidades. No de política. Felicidades. Bueno, y ahora nos vamos a dirigir a otro punto, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a Badiraguato. Digo, vamos a la tierra misma de Badiraguato, pero a Batequitas. Batequitas. Que ahí nací yo, Batequitas. Excelente. Y es parte de este municipio. Bueno. Bello municipio. Felicidades. Qué honor. Lo reivindico mucho. Me siento muy orgulloso de ser de Badiraguato.
Senador, finalmente estamos en su terruño. Aquí ¿Sí está. o no? Sí, por supuesto. Estamos junto al ébano, al tamarindo, la casa de mi tía Toña, el entorno. Aquí nací. Aquí en este creció. pedazo. Aquí crecí, aquí viví 7 años y aquí tuve las experiencias de la infancia. ¿Qué hacía Rubencito? ¿A qué jugaba? Pues jugaba a las canicas, al trompo, al valero, hechos de guásima. Nos los hacían los papás a nosotros, no se compraban. Eran juguetes de madera, hechos por nuestros padres. Jugábamos a las carretitas que acarreábamos leña, imagínate tú. Alguien de la ciudad, ¿qué va a pensar en la leña? Pues nosotros pensábamos en contribuir a la casa acarreando leña. Ay, qué padre. Por lo menos eso creíamos que ayudábamos, pero era juego. ¿Qué? ¿Cuántos hermanos? Yo tuve 5 hermanos de padre y madre. Y tuve 4 hermanos más de padre. Pero a todos los he frecuentado como hermanos de padre y madre. Y han fallecido 2, pero ya estamos aquí todavía enfrentando las inclemencias y los retos de esta vida, incluso con el coronavirus. Muy bien, muy bien. ¿Qué recuerda de sus padres? Yo me acuerdo que nos guiaron dentro de la precariedad cultural en la que vivía uno en estos ranchos. Nuestros padres tenían la enseñanza milenaria de que debíamos ir a la escuela. Nos guiaron, nos orientaron, nos exigieron cuando fue necesario que fuéramos a la escuela. Ellos entendían el ascenso social, siempre lo entendieron como que lo daría la escuela. Siempre te decían, o estudias o te vas a agarrar el arado. Era la gran disyuntiva. Entonces los padres nos orientaron eso, nos dieron esas enseñanzas, pues que finalmente son las que más perduran y las que más te forman. Vivimos muy felices, haciendo las actividades que hace un niño en un campo en donde todavía estaba muy apartado de la civilización. Digo todavía, ¿por qué? A pesar de que el rancho sigue estando donde mismo, las distancias las inclemencias de las distancias nos separaban enormemente. Para salir a la carretera, pues todo fuera que no hubiera lluvia o un clima inclemente, pues nos representaba mucha dificultad. No había manera de transportarnos fácilmente. Aquí el transporte por excelencia mío, de mi familia, entonces era el burro. ¿El burro? Sí, cómo no. El caballo, pues el que tenía un caballo, pues ya era de una clase social más o menos considerable. No solo era la mascota, era el transporte. Era el transporte, con el burro, con el caballo nos movíamos, con la carreta. No se acarreaba la cosecha en carros, se acarreaba en carretas, una carreta con ruedas metálicas, con jalada por bueyes, de tal manera que eran instrumentos de movilidad muy, muy lentos. Pues con esa lentitud se vivía, pero vivíamos felices. Si se remonta en el tiempo y ve a Rubencito Rocha, ¿cómo lo describe? Bueno, pues un niño con alcances culturales escasos. Nosotros no teníamos un libro, una revista, algo que nos ilustrara cómo era el exterior de nuestro rancho, qué había más allá de los linderos que nosotros frecuentábamos. Esta área para ir a buscar la vaca, para llevar a los animales al cerco, para ir a trabajar en la tierra que tenía mi padre, pues a sembrar.
Más allá de ello, no sabíamos qué había, qué existía. A veces oíamos zumbar un avión y bueno, nos decían que era un avión. Ya que fuimos a la escuela, más o menos nos describieron qué cosas había más allá de nosotros. Pero en realidad muy escasos de información, pero aún con eso fuimos abriendo brecha con la orientación de nuestros padres, que eran analfabetas funcionales. Pudimos ir a la escuela, a asistir a la escuela, a pesar de que necesitábamos ayudar a nuestros padres para sacar el sustento. Ellos se esforzaron porque no dejáramos de ir a la escuela y finalmente vencimos todas las adversidades y nos convertimos en profesionistas. Yo fui maestro normalista primero porque esta zona de los Altos del estado era muy proclive a producir maestros y maestras, a veces de manera improvisada. El niño que terminaba sexto año se convertía en maestro, se formaba en el Instituto Federal de Capacitación. Nuestros maestros fueron aquellos que se formaron trabajando, dando clases y yéndose al instituto a prepararse. Pues nosotros abrevamos de esa cultura, de la aspiración de ser maestros. Porque además creíamos que más allá no podíamos. Con eso soñaba. Con eso soñaba. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ir a un internado, estudié la secundaria y luego la normal. Entonces me convertí en maestro. Con ello fui un poco reproduciendo la cultura de mi región. Un hermano mío también lo había hecho. Y bueno. A ver, pero vámonos otra vez al seno familiar, ¿no? Sus hermanos, todo, mamá estaba en casa, entonces los dos trabajaban. ¿Cómo eran sus festejos, algún cumpleaños, Navidad? ¿Cómo era? Pues en realidad no había festejos, ¿no? Eran realmente invisibles. ¿Invisibles? Sí. Se llegaba a tu cumpleaños y no sé qué te hacían, cualquier cosa, ¿no? Algún atolito, hacían tortilla de harina, porque las tortillas de harina pues era algo que deseábamos tener. Se hizo tortilla de harina. ¿Por qué? Porque es cumpleaños de Rubén o porque es cumpleaños de Ale. En Navidad, un puño de cacahuates, una naranja, una mandarina, un pitito. Como también en esta región de los Altos hay muchos valores musicales. Entonces, hay muchas bandas de música sinaloense en esta región. Ajá. Pues también soñábamos con ser músicos. Y nos compraban un pitito, de esos pititos de plástico que nos duraban media hora o una hora porque luego se descomponían. Pero esos eran los regalos. Y te ibas y hacías una banda y se juntaban 5 niños y empezaban a pitar. Eran nuestros juegos. ¿Qué prefieres, la noche o el día? Prefiero el día. Le tengo miedo a la oscuridad. Mi casa, que es la de ustedes, tuya, nunca debe estar fallándome un foco, nunca debe apagarse, y si apaga ando buscando a mis hijos que me lo arreglen. Tengo miedo a la oscuridad. Sí, nos contaste Soy desde miedoso chiquito. de vida. Entonces, será porque nacimos en la oscuridad. Estos ranchos nuestros, pues eran oscuros. Tú te levantabas, si te mandaban a que fueras a la casa del vecino, a que te prestaran un huevo, en la noche no era que te prestaran un huevo, sino que te dieran una tacita de azúcar prestada. Tenías miedo porque en el camino podías pisar algún animal, hasta una culebra podías pisarla. ¿Por qué? Porque eran espacios invadidos por la rama, por el monte, y eso hacía que los animales pues no tuvieran como hábitat. Entonces, ese miedo que te daba la oscuridad porque no distinguías qué había en tu entorno, pues es el mismo miedo que lo llevas, y lo tengo. Prefiero el día que la noche. ¿Le preocupaba algo en ese momento? Nada, no nos preocupaba. Bueno, en realidad, en mi época, ¿qué me preocupaba? Yo tenía mucho miedo a los perros con la rabia y a los robachicos. Robachicos porque se construyó la primera presa, no lo sabíamos que era la primera presa hidráulica aquí en Sinaloa,
fue la de Sanalona, del río Tamazula. Se construyó en el 48, 49, 50. Y la leyenda para nosotros llegaba que como había que poner a alguien que avisara si la presa se rompía y salía el agua, que llorara. Entonces decían, se roban a los niños para írselos a poner a la presa, para que si se llega a romper, que lloren, y entonces se va a saber que la presa se rompió. Vean nada más con qué sorpresa nos encontramos, con las nietas y nietos del senador Rubén Rocha. A ver, vamos a presentarnos, por favor. ¿Tu nombre? Mila. Ivana. Bárbara. Regina. Isabela. Y Emilia. Ay, qué maravilla. Y nos estaban contando aquí, a ver, ¿cuál nos estabas diciendo que es tu sueño? Salí en la tele. Ay, pues ya se le cumplió. Muy bien. ¿Quién quiere decir algo? Tú. Que está muy padre porque siempre les trae cosas a la casa y siempre es muy alegre. ¿Alguien más? Que es muy buen abuelo y que siempre se preocupa por nosotras y siempre checa cómo estamos. Que siempre nos lleva de paseo y nos trae muchas cosas. Siempre está sonriendo y es muy bueno porque siempre va a visitarnos y todo. Que es muy bueno, que siempre se preocupa por los demás y es muy alegre. Ay, ¿tú quieres decir algo? No. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que un placer. Vamos a tomar una foto. Va, órale, todos para allá. Sinaloa es considerado el granero del mundo y le ha permitido exportar el 50% de sus hortalizas. Hoy hemos conocido una historia de lucha y de esfuerzo. El senador Rubén Rocha. Desde Sinaloa, Retratos. El canal del Congreso presentó